Buenas a todos los que se querían enterar del caso, mis chusmas preferidos. Bueno, acá estamos volviendo un poco al YouTube, así que recuerden seguirnos, suscribirse a nuestro canal y también para los que no conocen nuestras otras redes, @los2lados psicosis, tanto en TikTok como en Instagram. Bueno, a ver, hablemos de un caso que me conmocionó bastante. Hace unos días nuestros seguidores estuvieron en las redes hablando mucho del tema de que no se ponga a las personas que padecen una problemática de salud mental como ejemplo de un trastorno. ¿Qué es lo que pasa y lo que yo expliqué? Cuando se suben esos videos a modo de ejemplo y se hace el análisis desde la salud mental, desde los síntomas, porque yo lo que digo siempre es que es muy importante diferenciar entre lo que es un síntoma y reconocimiento sintomático a hacer un diagnóstico. En lo que sería el área de la medicina, un síntoma sería reconocer que una persona que está tirada en el piso moviéndose está convulsionando y no que está poseída por un demonio. Eso quiere decir que yo entonces voy a dar un diagnóstico y voy a decir, lo que cuando llamo a la emergencia digo, tiene una epilepsia refractaria. No, lo que voy a decir es que estoy viendo una persona que está convulsionando. ¿Por qué está convulsionando? Si convulsiona porque tomó de más, si convulsiona porque se golpeó la cabeza, si convulsiona porque tiene una afección médica como la epilepsia, que puede ser por eso que esté convulsionando, no lo tengo que definir yo. Eso lo va a definir un médico. En lo que hacemos nosotros en nuestras redes es ayudarles a encontrar síntomas y a que entiendan esos síntomas como síntomas. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas en la vida real, no es tan claro. Es decir, con el diario del lunes ya todos saben que esa persona tuvo un brote psicótico. Entonces, mirando para atrás, es muy fácil decir, sí, tuvo un brote porque hizo esto y esto y esto. Pero mientras se sucede ese momento, si yo hubiese subido este mismo caso a las redes en un momento, me hubiesen dicho que no, que seguramente lo del eclipse, que no sé qué cosa. Bueno, genial. Para esto sirve que indaguemos en esos casos. Entonces, por ejemplo, me ocurre que suba el ejemplo de la chica que habla telepáticamente con los animales, ¿no? Que le hablan a los perros. Y está todo genial y todos me dicen, no, pero ¿por qué? Bueno, y que es un delirio, ¿por qué lo expongo? Y qué sé yo. Bueno, a ver, a nadie le va a molestar que una chica hable con los perros telepáticamente y ayude a la gente, ni le cobre ni nada, ¿no? Bueno, eso podríamos debatirlo. Pero imagínense que si eso es un delirio y el delirio avanza, en un momento el delirio tiene su punto de corte. Digo, el delirio crece. Si eso es un delirio, ¿qué pasa si esa chica en el delirio, por ejemplo, empieza a pensar que un perro quiere recibir la eutanasia? Y entonces empieza a haber más perros o más animalitos por la calle que necesitan de esa ayuda de ella, porque en su delirio, que ella habla con los animales, los perros le dicen eso. Si ella hace esto, supónganse, en la fase última de un delirio, van a salir todos a decir que en realidad no era psicosis, que en realidad era una psicópata, una perversa, que esos son rasgos psicopáticos. Yo les voy a seguir diciendo que no, que eso es el delirio avanzando. Por eso hay que detenerlo antes. ¿Y cómo se detiene el avance de un delirio? De la única forma que se puede detener es con medicación, con terapia y psicoeducación. Bueno, entonces ahora vamos al caso directo de Danielle Ayoka, que era Danielle Johnson. Lo que pasa con esta persona, con esta mujer, es que era una astróloga, que vivía en Estados Unidos con su esposo y sus dos hijas, de 9 años y 8 meses. Esta persona, cuando llega a ese momento, podríamos pensar que ya había mostrado esta sintomatología a nivel público, es decir, había publicado en lo que era antes Twitter y ahora es X, este contenido, en donde ella dice lo siguiente. Este eclipse es el epítome de la guerra espiritual. Pon tu protección y tu corazón en el lugar correcto. El mundo obviamente está cambiando en este momento y si alguna vez necesitas elegir un bando, ahora es el momento de hacer lo correcto en tu vida. Y despierta, despierta, el apocalipsis está aquí. Es tu momento de elegir. Esos fueron sus mensajes previos a cometer el crimen. Entonces, a partir de esto, ¿yo qué pienso? Las personas dan indicadores en donde todavía se puede hacer algo y se puede prevenir ese desenlace. Supónganse que yo hubiese visto ese Twitter
y lo hubiese subido y hubiese dicho que los familiares deberían poder reconocer síntomas de salud mental en un discurso así. Y supongan que eso llegaba a los familiares. Bueno, este hecho quizás se podía prevenir. Digamos, quizás si alguien hubiese intervenido ahí se podía prevenir. Pero no se pudo prevenir. ¿Por qué? Porque nos preocupa más la estigmatización que puede generar el nombre de un trastorno mental o hablar de salud mental y asociarlo a una persona que intentar ver que si la persona está delirando puede realmente llegar a un momento en donde pueda ponerse en riesgo a sí mismo o misma o a otros. Así que yo no voy a dejar de subir estos videos de ejemplo en donde las personas se autofilman, yo no voy a ir filmando en la calle y cuando los videos ya se hicieron virales, porque en vez de hacerlos un meme o risa, los voy a seguir mostrando para ejemplificar cómo tempranamente podemos reconocer sintomatología que puede resultar peligrosa. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? Bueno, esta mujer evidentemente entró en brote psicótico y esas creencias que ella sostenía desde antes seguramente las fue uniendo con cuestiones del delirio, el delirio que seguramente también era sostenido por su comunidad que cree en cuestiones astrológicas, pero desde su punto de vista llevado a un extremo. Entonces para ella el eclipse estaba relacionado con un delirio también apocalíptico. Existen esos tipos de delirios que se llaman así, apocalípticos, en donde la persona cree de forma certera, en donde no hay qué evidencias mostrarles que le puedan refutar esa idea, que eso iba a ocurrir. Bueno, para reconstruir esta escena, en realidad lo único que usan es a la hija de 9 años, que realmente me parece terrible que la nena haya tenido que presenciar eso. Me molesta que estos casos sean evitables, interviniendo y psicoeducando en salud mental a nivel social, y no se pudo intervenir. Y la nena se perdió toda su familia en nada, en 5 minutos. Y seguramente ella fue viendo el deterioro de su mamá y además habrá visto la escena más loca, más bizarra y más espeluznante y siniestra que puede ver alguien en la vida. O sea, vio literalmente esa nena una película de terror ocurrirle en la vida. Dicen que lo que hizo Daniel, esta chica, Daniela Yoca, fue primero acuchillar al esposo, no sabemos por qué, seguramente fue en relación a algún delirio, quizás porque cuando aparecen los delirios pueden aparecer muchos otros, entonces quizás también aparece un delirio celotípico, un delirio de que la persona, no sé, le quería hacer mal, o que no era esa persona, que no era su esposo y habían implantado a otra persona que se hacía pasar por él. Bueno, estas cosas suceden mucho en las personas que tienen delirios, porque son diferentes tipos de delirio los que se van combinando, y por eso Daniel, intentando defenderse de esa realidad que no existía, terminó acuchillando al esposo. Entonces así, asustada, subió a las hijas al auto y entró a andar a toda velocidad, en relación a la realidad que a ella se le había armado en ese momento. Entonces sube a las hijas al auto a toda velocidad, asustada porque la persiguen, va manejando a toda su velocidad y de repente en algún momento siente que tiene que salvar a sus hijas de ese destino terrible, y ahí es donde la hija ve que las empuja a la hermana y a ella del auto. La nenita de 9 tenía la bebé de 8 meses. Cuando se caen, la bebé de 8 meses fallece por los golpes. Yo sé lo que es vivir, ver ocurrir un brote psicótico y sé lo siniestro que es ver que eso ocurre. El terror que esa nena vivió eso y pasó toda esa situación nos tendría que llenar de angustia a todos y realmente replantearnos el lugar que tiene que tener la salud mental, tanto como la salud física en nuestra sociedad, y la importancia de reconocer síntomas, que dejemos esos moralismos imbéciles que tenemos a veces de, ay, no queremos que se exponga tal cosa. ¿Saben qué? Es necesario, se exponen tantas cosas perversas en las redes, tantas cosas perversas, que no se puede hablar de salud mental, pero estamos viendo un montón de cosas terribles. Entonces, realmente, cuando me dicen estas cuestiones hipermoralistas, me digo, miren todo lo que se podría haber prevenido. Miren, era necesario pasar por esto, es necesario que muchas familias estén pasando por situaciones así de terribles.
Bueno, ¿cómo continúa este hecho? La nena de 9 años queda tirada, la nena de 8 meses queda en la mitad de la autopista y la nena de 9 a un costado. Imagínense el terror, chicos, imagínense el terror que pasó esta nena. Es una situación surreal, bizarra, nefasta. Y la mamá, o sea, siguió en el auto a toda velocidad, seguramente intentando defender a sus hijas, ¿entienden? Estaba intentando salvarlas. Siguió en el auto a toda velocidad y chocó contra un árbol y eso también le quitó la vida. Ahora, esto no solamente pasa en casos con mujeres. Hay hombres también que tienen delirios. Pero lo primero que se piensa cuando un hombre hace esto es que seguramente era porque tenía instalado el gen del machismo y porque es un sano hijo del patriarcado y es un machista y entonces quiso lastimar a sus hijas y a su esposa para vengarse y entonces después, a ver, si este hecho que ocurre termina de esta forma como terminó, donde todas las personas, incluso la que lleva el hecho adelante, termina sin vida, lo que ocurre es que esto no fue realmente algo planeado y se ve a la vista. Se ve que fue un hecho como que se fueron sucediendo las cosas en un hecho que ella quería prevenir que no ocurra, ¿no? Quería que no lastimen a su familia y terminó ella haciendo este desastre porque lo que estaba ocurriendo en su mente y terminó llevándolo a la realidad. Yo estoy segura que esto fue un brote psicótico, porque si no lo hubiese sido, o sea, un perverso que lleva adelante un plan para matar a toda la familia, lo que hace es pensar cómo quedar libre y cómo quedar obviamente vivo, no se va a ir a estrellar contra un árbol. Entonces, claramente esto fue un brote psicótico. O sea, no sabemos si la mujer tenía bipolaridad tipo 1 o 2, esquizofrenia, trastorno delirante de la personalidad, ni nos importa. Lo que nos importa es que esta sintomatología psicótica aparece y apareció hace mucho tiempo y probablemente ya estuvo mucho tiempo descompensada y me animaría a decir que el nacimiento de la nena de 8 meses, de la bebé de 8 meses, lo que le causa es el brote psicótico posparto, o sea, lo que se conoce como psicosis posparto, y siguió con eso desde ese momento. Quizás antes empezó, o sea, en el embarazo. Entonces, con toda esa descompensación llega a este punto. Voy a decir otra cosa que quiero que entiendan muy bien, porque muchas veces me preguntan, no, bueno, yo tengo bipolaridad, pero me dijeron que por ahí podía desarrollar esquizofrenia, y entonces la gente tiene miedo a desarrollar esquizofrenia como si fuese lo peor del mundo. Miren, no todo depende del nombre del diagnóstico. Es decir, que tengas un diagnóstico que socialmente parece menos grave, ¿no? Como el TLP, o un diagnóstico que parece menos grave como el TOC, o un diagnóstico que parece más grave como la esquizofrenia, no dice nada sobre cuál va a ser la calidad de vida de esa persona, ni cuántas internaciones va a requerir. No dice nada. ¿Por qué? Porque el ambiente cumple un papel fundamental, tanto en las recaídas como en la recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante lo que hacemos los que estamos alrededor. Es decir, por más que una persona tenga algo que parece un diagnóstico sencillo y la familia no la apoya, les dicen que deje la medicación, nadie le presta atención. Bueno, ¿qué va a terminar pasando con esa persona? Y probablemente tenga muchas más recaídas, muchas más internaciones que una persona que la tratan bien, que la familia puede sobreimplicarse emocionalmente, pero no es hostil ni maltrata. Entonces, todos esos factores como que los sacamos de las cuentas, ¿no? Como que no nos interesa, lo más importante es el diagnóstico. No sabemos, esta mujer podía ser una persona bipolar, porque claramente el discurso nunca lo tuvo tan desorganizado como para que para alguna persona fuese evidente, ni siquiera para su esposo. Entonces, es necesario psicoeducarnos. Y yo lamento mucho por las personas que creen que que eso está mal, o que yo estoy diagnosticando por redes, o que por qué subo videos de personas, y podría explicarlo, porque hay cosas que no se pueden explicar, que las tenemos que ver con ejemplos, que eso es lo que se aprende en la clínica, en el trabajo clínico con un paciente, ¿no? Es intransferible la experiencia. Entonces me discutían que algo era o no era lenguaje desorganizado. Entonces yo les decía, el lenguaje desorganizado es un síntoma positivo en la psicosis. Y había personas que me decían que el lenguaje desorganizado también estaba en el TDAH, déficit de atención. Yo les decía que no, que eso no tiene que aparecer en el déficit de atención. El discurso desorganizado no aparece en el
déficit de atención. Puede ser que la persona se ponga, que se distraiga, que cambie a otro tema, y que, ay, me fui de tema, ¿no? Y después vuelve, sigue hablando, interrumpe al otro. Eso puede pasar al déficit de atención, pero eso no es discurso desorganizado. Entonces, como nos cuesta entender qué es lo que contiene ese síntoma, no lo vemos. O sea, es muy difícil reconocer estos síntomas del lenguaje. Yo siempre les digo que cuando diagnosticaron a mi esposo, nos llevó mucho tiempo que se llegue a un diagnóstico certero, justamente porque ni yo, que estaba preparada en ese tema específico, pude reconocer con claridad esos síntomas en él. Así que bueno, déjennos todas las preguntas, los temas que les gustaría tratar. Les recuerdo que tenemos nuestros cursos de psicoeducación abreviado, prontamente va a salir el próximo de psicoeducación, que es troncal, para hablar del tema de la psicosis, la esquizofrenia, los trastornos de la personalidad y trastornos del estado de ánimo. Y voy a estar contestando las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. Los abrazamos.